Yo sé que Ulises y Marila han venido por mí, en realidad. Me alegro mucho de veros. Bueno, pues estos días primeros de año, seguramente muchos de vosotros o habéis oído o habéis vosotros mismos pensado algún propósito de año nuevo, ¿no? Seguramente habéis decidido que vais a hacer algo este año o dejar de hacer algo. Esto ya no lo voy a hacer más este año. O os habéis puesto algún objetivo que queréis conseguir. Y es súper importante ponernos propósitos porque nos ayudan a superarnos a nosotros mismos, a mejorar. Está muy bien. Pero hoy me gustaría, más que hablar de nuestros propósitos, que suelen ser el lunes empiezo dieta, o voy a dedicar más tiempo a orar, o este año me voy a poner en forma, conseguiré trabajo, cosas de este estilo, son importantes. Hoy me gustaría hablar de otro tipo de propósito que es superior a estos. Y también creo que pensando en Carlos y Nora, también podremos entender que el propósito de Dios es muy superior a nuestras decisiones y a nuestros propósitos pequeños, ¿vale? Me gustaría primero leer, para que entendamos un poco lo que hoy quiero hablar, Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 9. Si lo queréis buscar, Proverbios 16, 9. Voy a leer los versículos en la versión de la Biblia de las Américas, pero es muy parecida a la Reina Valera o seguramente es perfectamente comprensible con las Biblias que tenemos en la mano, ¿vale? En Proverbios 16, 9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El propósito de Dios está por encima de cualquier cosa que nosotros pretendamos. Es importante proponernos cosas, proponernos objetivos, proponernos metas, pero el propósito de Dios es invencible, no cambia, es inmutable, siempre se cumple y normalmente nos suele sorprender. O sea, nosotros nos proponemos una cosa y Dios nos sorprende con algo increíble, ¿no? Y hoy quiero que veamos esto en una persona que es José. José, como hemos leído ahora un trozo en Hechos, seguramente él tenía propósitos en su vida. Era jovencito y ya era el favorito de su padre. Y ya tenía sueños que decía, uy, yo voy a ser el mejor de mis hermanos. Y él tendría propósitos, sueños, pero seguro que no se imaginaba el propósito que Dios tenía y que iba a usarle a él. Sobre todo, José no era consciente de que su vida podría ser útil para un propósito que no es solamente para su vida, sino que iba a influir en todo el pueblo de Dios y en la iglesia de hoy también. Si leemos otra vez el versículo 9 y 10 que hemos leído ahora en Hechos 7, es impresionante, ¿no? Resume en 2 versículos lo que pasó en la vida de José. Dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Pensáis que José creía que ese era el propósito para su vida cuando era un chaval, jovencito, ahí con su túnica? Seguramente no era consciente de este plan tan increíble que Dios tenía. Entonces, hoy quiero que aprendamos 3 cosas rápidamente y muy sencillo sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más importante que cualquier propósito que nosotros nos podamos poner. Y para aprenderlo, aprenderemos del ejemplo y de la historia de José y vamos a leerlo en Génesis 45, del 1 al 15. Génesis 45, del 1 al 15. Es importante que vayamos siguiendo este capítulo porque así iremos viendo el ejemplo de José, ¿vale? Lo voy a leer. Dice, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Bueno, os pongo un poco en contexto. Estamos justo en el momento cuando José se ha dado cuenta de que están allí sus hermanos y ve que están con Benjamín
y él pues tiene una angustia dentro porque sus hermanos a él le vendieron, pero a su hermano pequeño pues lo quieren proteger muchísimo y no sabe qué hacer, no sabe si decirles quién es él, si no decírselo, y al final ya no puede más y pasa esto, ¿vale? Está con sus hermanos allí delante y sucede esto. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. O sea, hizo que salieran todos sus sirvientes, todos los que trabajaban para el faraón, y se quedó solo con ellos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron y él dijo: «Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto». Bueno, estaba llorando mucho, no voy a hacerlo, pero imaginaos. «Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra. En la tierra, atención. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre». Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Es impresionante, esta escena. La verdad es que si nos intentamos poner en situación, a mí se me pone la piel de gallina de pensar lo que tuvo que sufrir José y cómo reaccionó en este momento. Entonces, este año que empezamos, aún solo estamos a día 8, además mañana vuelvo a trabajar y para mí empieza mañana todo. Os propongo un reto, que en vez de centrarnos en nuestros propósitos personales, que son importantes y que los tenemos que cumplir, si lo hemos dicho, intentemos conocer más el propósito de Dios, los propósitos de Dios, y ver lo alucinante y lo increíble que es formar parte de ellos. Entonces, las 3 cosas que vamos a aprender hoy sobre el propósito de Dios es, primero, que el propósito de Dios es superior, ¿vale? Es superior a todo lo que nosotros podamos pensar. No se trata solamente de que Dios tuviera un propósito para la vida de José en particular, sino que cada experiencia, situación, vivencia que tuvo José era por y para algo en los planes de Dios, ¿vale? Entonces Dios pudo cumplir sus planes en José, pero eso era de vital importancia para el pueblo de Dios, ya lo sabéis, porque después se quedaron en Egipto, Moisés los liberó de Egipto y el pueblo de Israel ha sido de suma importancia para conocer al Mesías y para que nosotros estemos hoy aquí, la iglesia, ¿no? Entonces, una personita muy joven que era José, Dios vio que esta persona quería estar en sus planes, ¿no? Y entonces Dios lo usó para su gloria de una manera espectacular. Hay un salmo que lo explica también de una manera muy clara, el Salmo 105, del 17 al 24. Nos explica así resumido lo que Dios hizo con José. Dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría.
También Israel entró en Egipto y así peregrinó Jacob a la tierra de Cam e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Este salmo explica, ¿no?, que el propósito de de Dios para José iba mucho más allá que un propósito para su vida en particular. Entonces, ahora piensa en ti mismo. ¿Sabes que los planes de Dios que se van llevando a cabo a través de ti tienen un propósito superior? No solamente es un propósito para ti en tu vida individual. Quería pedirle a mis sobrinos un juguete que tienen para enseñaros este ejemplo, pero no me he acordado. Entonces he buscado en la guardería y he encontrado algo que nos ayudará a entenderlo, ¿vale? Tenemos esto. Esto son los propósitos nuestros individuales, que son importantes, pero que si no están dentro del propósito de Dios, son así de insignificantes, ¿no? Casi pasan desapercibidos. Y sería algo que no tendrá influencia, sino que solamente se quedará en que he hecho dieta y me he adelgazado. Pero ¿en qué ha servido para el plan de Dios? Pues a lo mejor en nada, ¿no? Después tenemos otra parte superior, otro propósito superior, que sería el propósito de Dios para mi vida en particular. Que también está bien, es importante, pero no puede, tampoco tiene importancia, ¿vale? Ahora veremos. Hay otra cosa muy superior, que sería el propósito de Dios para su pueblo, para el pueblo de Dios, ¿vale? O para su iglesia. Y después está el propósito de Dios en mayúsculas, en toda la historia, para todas las personas, para todo el mundo, ¿vale? Su pueblo y los que no son su pueblo. ¿Qué pasa? ¿Lo veis aquí delante? Fijaos en la diferencia, la importancia que tiene el propósito de Dios para toda la humanidad y nuestros propósitos personales. ¿Cómo toma importancia todo esto? Pues que el propósito de Dios está cubriendo todos nuestros propósitos. Si el propósito de Dios para su pueblo está dentro del propósito general de Dios. El propósito de Dios para mi vida está dentro del propósito de Dios para su pueblo y el propósito general. Y mis propósitos, si yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios, también están dentro del propósito de Dios. Y cuando mis propósitos están dentro del propósito de Dios, para Dios son así de importantes, porque van a influenciar en toda su obra. Van a influenciar en toda la historia de la humanidad, como pasó con José. Pero es muy importante que esto esté dentro de los planes de Dios para mi vida, de los planes de Dios para su pueblo y del propósito de Dios en la historia, ¿vale? Si formamos parte del pueblo de Dios, Él nos quiere en un plan superior. Y cada pequeña cosa que pasa en nuestra vida no tenemos que dejar que pase de largo y darle poca importancia, sino que tenemos que darle mucha importancia, porque lo que Dios puede hacer a través de ti es para que el propósito de Dios avance en general, ¿vale? Para beneficio de su obra y para extensión de su reino. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos explica un poco lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Aunque no entendamos claro el propósito de Dios en medio de cada situación, es muy difícil que si estamos obsesionados con esto, entendamos esto. Es muy difícil. José hasta ese momento no vio por qué le había pasado todo eso. No entendía por qué sus hermanos le habían tratado mal, lo habían vendido. No entendió todo esto hasta que él no estuvo toda su vida realmente dentro de los propósitos de Dios. Y hay cosas que a lo mejor nunca entenderemos. Pero es muy importante nosotros buscar la santidad para que podamos estar aquí dentro de los planes de Dios. Intentar vivir de manera santa. Es lo más importante para que Él nos use de la mejor manera y para poder estar dentro del propósito superior, ¿vale? Así que el primer punto es que el propósito de Dios es superior y nosotros podemos formar parte de él, ¿vale? El segundo es que el propósito de Dios cambia nuestra perspectiva. Si nos fijamos, sobre todo en el versículo 5, el versículo 15 que hemos leído de Génesis 45, José
cuando entiende que todo lo que ha sucedido es para salvar la vida de muchas personas y de todo el pueblo y para que su pueblo se extienda y para que la obra de Dios avance, fijaos cómo cambia su perspectiva. Pasa de tener una angustia y de querer vengarse de sus hermanos y de pensar que todo es injusto, a, ¿qué dice? Les dice, es que es Dios que me ha traído aquí, no os entristezcáis. No os pongáis tristes porque yo lo haya pasado mal, porque todo Dios lo había hecho para bien. Y es increíble cómo les dice a sus hermanos que no se pongan tristes, les besa, ¿no? Es como que les dice, os perdono, porque todo era para bien y Dios lo había hecho para bien. No importa lo que hayáis hecho, os perdono. Cambia totalmente su perspectiva, ¿no? Y ¿qué es lo más importante? Que cuando entendemos cómo Dios actúa, cuando nos damos cuenta que algunas situaciones que son muy dolorosas, que sufrimos en nuestra vida, tienen un motivo mucho más importante, eso hace, cuando somos conscientes de eso, hace que mostremos el carácter de Dios y cambiamos la venganza y la amargura que a veces sentimos al sufrir y al pasarlo mal, lo cambiamos por el amor y el perdón que Dios reclama de nosotros en todas las situaciones, ¿no? Si entendemos que hemos pasado esto para ser útiles en la obra de Dios, cambiamos venganza y amargura por amor y perdón. En 1 de Pedro, capítulo 3, 8 y 9, nos resume esta idea, ¿vale? Dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. El Señor nos dice claramente que nuestra misión como sus hijos es devolver bien por mal. Y cuando entendemos que estamos dentro del propósito de Dios, sale el carácter de Dios, como le pasó a José. Sus hermanos debían quedarse... Bueno, dice que estaban atónitos. Dice, es que no me lo puedo creer que sea José, ¿no? Y después que les perdone y les diga, es que no lloréis, yo estoy llorando, pero no lloréis vosotros. No lloréis porque es que ha sido el plan de Dios que yo estuviera aquí, que me vendierais. Tranquilos, todo va a salir bien. Y encima, ¿qué hace? Los cuida, ¿no? Les perdona y los cuida un montón. Les dice, volved aquí a Egipto, que os voy a dar lo mejor y sois mi familia. Y les devuelve mucho más de lo que en realidad merecen, ¿no? Viéndolo como humanos, les da mucho más, les da el amor de Dios ilimitado. Y después, el último punto, hemos visto primero que el propósito de Dios es superior, después que cambia nuestra perspectiva y nos hace mostrar el carácter de Dios, y el último, que ver el propósito de Dios nos lleva a darle gloria. Cuando vemos que se cumple el propósito de Dios, nos lleva sobre todo a alabarle a Él y a darle la gloria. ¿Por qué? José, al dejarse utilizar por Dios y al estar tan claramente dentro de sus propósitos, hizo que todo el mundo pudiera ver, pero todo el mundo, porque además se acercó gente de todo el mundo a buscar comida a Egipto, todo el mundo conocía a José porque era el gobernador de Egipto, todo el mundo vio el poder de Dios a través de la vida de José. Y solamente Dios puede hacer cosas tan increíbles con personas imperfectas como José y como nosotros, porque José no era perfecto. Ya sabéis que José pues también tenía sus luchas, ¿no? Pero si nos rendimos a Él, Dios hace que a través de nosotros todo el mundo pueda ver el poder de Dios y la gloria de Dios, ¿vale? Vemos que una y otra vez, en el capítulo 45 que hemos leído, José le repite a sus hermanos, es que ha sido Dios el que ha hecho todo esto. Es Dios el responsable de que todo esto haya sucedido así. O sea, no es mía la gloria, es para Dios. Y también me llama la atención en el capítulo 46, el versículo 1, la reacción de Jacob cuando le dicen que José está vivo y él coge toda su parentela y vuelve. En 46.1 dice, partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y entonces Dios le habla a Jacob, ¿vale? Vemos que lo primero que hace Jacob es ofrecer sacrificios a Dios cuando se da cuenta de lo que Dios ha hecho, ¿no? En la vida de su hijo. Y es la reacción que ha tenido José, la reacción que ha tenido Jacob, es la reacción que deberíamos tener nosotros,
al ser conscientes de que Dios nos está usando para sus planes. Porque no nos usa para sus planes porque seamos nosotros fantásticos, ni mucho menos, ¿no? Ya sabéis que nos usa para sus planes porque a través de Él somos útiles, a través de Él. Y Él nos va haciendo que podamos manifestar su fruto, el fruto del Espíritu, y podamos ser mejores cada día. Pero sin Él no podríamos hacerlo nunca, ¿no? Entonces nuestra reacción debería ser darle gloria a Él. Y no deberíamos dejar nunca de hacerlo, porque es lo más importante al entender que el propósito de Dios nos incluye a todos como pueblo. Entonces, ahora vamos a cantar una canción antes de pasar a las bodas de Carlos y Nora. Seguramente ellos, cuando nacieron, Carlos en Argentina y Nora... Ah, Uruguay los dos. Cuando nacieron en Uruguay, yo pensaba que en Argentina, imagínate. En Uruguay, cuando nacieron en Uruguay, ¿quién les iba a decir que iban a ir a parar a la pequeña Gayolá? En Barcelona, en un barrio de Barcelona, y que serían de bendición para el pueblo de Dios aquí, en Pasaje Gayolá. Pues ellos no lo sabían, pero Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Y bueno, vamos a cantar, pero como conclusión os quiero dejar un versículo. Después de que nos acordemos que hay 3 cosas que debemos hacer: buscar la santidad, apartarnos de la amargura y la venganza para dar espacio al perdón y al amor, y no dejar de adorar y dar gloria a Dios. El versículo que quiero dejar es otro ejemplo increíble que es Job. Job, después de toda su vida, después de todo lo que tuvo que pasar, sin entender nada, pobre, ¿no? Porque él era justo, era bueno, y todo lo que tuvo que pasar, en el capítulo 42, el versículo 2, al final del libro de Job, Job dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Así que quedémonos con esto, ¿no? Job, después de todo, se rinde delante de Dios y dice: Señor, tú puedes hacer todo y tus propósitos permanecen para siempre, y yo solamente quiero ser útil para tu gloria. Y bueno, espero que os haya servido y que el Señor os bendiga mucho.